Cuba es asunto de todos los cubanos. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Lo que fue revelado al mundo este 11 de julio en las calles de todo Cuba solo pasó entre los cubanos y precisamente eso terminó por despojar a la dictadura de su tradicional pretexto para reprimir las manifestaciones opositoras. Cuando Leonardo Padura dice, con motivos de las protestas del 11 de julio último, que los problemas de Cuba deben resolverse entre los cubanos, no está haciendo otra cosa que reproducir, consciente o de manera ingenua, una de las pautas más dañinas del discurso de la dictadura, esa decencia discriminatoria que pretende reservar el derecho de ser cubanos solo a quienes bailan, mal o bien, al ritmo que marca el Partido Comunista o la dictadura. En su defensa, alguien pudiera alegar que, al decir entre los cubanos, el autor no ha establecido entre los de afuera y los de adentro. Es cierto, pero sucede que su opinión, replicada en titulares por numerosos medios de prensa, incluidos los del oficialismo, no solo desvía la atención sobre la verdadera causa, propósito y consecuencia de las protestas en Cuba, sino que refuerza y legitima la idea manipuladora de que cualquier estallido social, incluso el más mínimo reclamo o emplazamiento frontal al régimen, tienen un origen externo o peor aún, es apenas un efecto de una guerra no convencional planificada por el gobierno de Estados Unidos. Lo de la guerra no convencional se ha convertido con total mala intención en la paranoia oficial del momento. Desesperados, los mandamases cubanos y sus medios de propaganda martillarán sobre ese falso argumento todo cuanto tengan que hacerlo hasta lograr que el concepto sea creíble o al menos funcional, como si se tratara de un antibiótico de amplio espectro, que la pócima milagrosa penetre allí donde la habilidad y el apoyo que recibieran antes, es decir, de esos grupos de izquierda que han pasado a convertirse en cómplices incondicionales, lo fueron hasta hace un par de años atrás, a ser el más temible núcleo opositor, en tanto los ha puesto en peligro de estallar desde adentro, sin que puedan adivinar a tiempo en cuáles de las tantas grietas del sistema está regada la infección. El régimen jura y perjura que el detonante de las revueltas populares es ajeno a él, precisamente porque está más que convencido que esa nueva oposición, más difícil de criminalizar, la abortaron ellos mismos después de gestarla y amamantarla en silencio como al hijo indeseado durante más de medio siglo. Son las astillas de un mismo palo que, no importa si habiendo saltado fuera del aserradero, como exiliados o habiendo permanecido aquí, peligrosamente cerca del sinfín, hoy se rebelan y revelan hartos de utopía, de sacrificios en vano, de traiciones, de burocracia, corrupciones, de militares que han mutado a empresarios despiadados, como de generaciones pasadas que se hunden y mueren en la decepción. Los disturbios de este verano, así como los de años anteriores, siempre han sido un asunto exclusivamente entre los cubanos. También cada uno de los acontecimientos de alta tensión que han querido atribuir a extranjeros para ofrecer una idea de estabilidad política y de consenso que no es real, que jamás lo ha sido. Desde enero de 1959 hasta el día de hoy, desde los sucesos de la Embajada de Perú hasta el Maleconazo, desde los alzamientos en el Escambray hasta el incidente de las avionetas derribadas por el delito de lanzar octavillas, absolutamente todos y cada uno de los sucesos que han elevado al máximo los picos de la represión y la violencia en Cuba son y siguen siendo asunto entre los cubanos, no importa en el lugar del universo donde vivan quienes o como decidan acompañar la protesta. Cada cual a su modo ejerce su derecho a la libre expresión y participación como ciudadano, más allá que un poder haya decidido no reconocerlo como tal. Incluso es un acto cínico cuando se intenta esgrimir como pruebas de injerencia externa el uso de fondos y ayudas extranjeras por parte de grupos opositores, y también lo es que se les quiera restar valor y credibilidad a mediaciones de organismos internacionales e instituciones foráneas por el solo hecho de serlos, a sabiendas que dentro de Cuba ni las organizaciones opositoras ni los ciudadanos de manera individual se les garantiza los más elementales derechos a la libertad de sentimiento y de expresión. Ni siquiera tienen la posibilidad de acceder o poner en práctica mecanismos de autofinanciación o de organizarse y legalizarse como grupos de sociedad civil, sin hablar de la hipocresía que se esconde
detrás de los reclamos de zanjar los asuntos entre cubanos cuando se trata de un régimen que acude sistemáticamente a la ayuda externa, al apoyo financiero y logístico de Rusia, China y Venezuela para pertrechar con armamento y tecnología de punta a su cuerpo represivo tanto en la calle como en el ciberespacio. Quien se opone a la dictadura está condenado al desamparo total, a la indefensión, a la criminalización, a caer de cabeza en un descomunal bucle de abusos que solo gracias a la intervención y al apoyo de esos pocos gobiernos e instituciones extranjeros verdaderamente comprometidos con la democracia es posible frenar o menguar algunas veces, pero solo algunas, no siempre. De modo que, bendita sea la injerencia, porque de no existir alianzas y compromisos externos, entonces no solo se activaría en plenitud el arsenal de mecanismos legales de aplastamiento del contrario, amparados por el abominable artículo 4 de la Constitución, sino que retornaríamos a aquellos tiempos en que las cacerías de brujas se hacían con total impunidad, porque en ese enfrentamiento desigual entre el cubano militar en el poder y el cubano desarmado y hambriento, siempre mediaron el fusil AKM de un soldado soviético y los planes quinquenales de la CAME. Lo saben muy bien esos mequetrefes de la cultura nacional que aún celebran y llaman palabras a lo que en realidad fueron amenazas a los intelectuales. Solo una persona sistemáticamente maltratada reacciona con tanta comprensión frente al abusador. Solo un cobarde y un desmemoriado exime de culpa al verdadero culpable de las divisiones entre los cubanos por causa de una ideología totalmente ajena a nuestra idiosincrasia. Lo que fue revelado al mundo este 11 de julio en las calles de Cuba solo pasó entre cubanos y precisamente eso terminó por despojar a la dictadura de su traído para reprimir las manifestaciones opositoras. No fue ni la intervención extranjera que durante años ha justificado gastos y pactos militares excesivos, más los privilegios de la casta, ni mucho menos una acción de mercenarios como ellos llaman, sino algo que les tomó por sorpresa, una bomba muy propia que por vieja les explotó en el bolsillo. En menos de un mes, la dictadura comunista ha visto implosionar dos de los mitos que más le gusta usar en sus cantos de cuna para dormir al mundo: la estabilidad política y la salud pública. Tanto las calles turbulentas como los hospitales colapsados han desenmascarado ante el mundo a esta dictadura fracasada. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. No olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Mira mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.